Ser sabio es ser puro, verdaderamente puro. En cambio, tu pureza es un cálculo moral. Tu pureza es una especie de astucia, un truco. Esto es lo primero que hay que comprender. Solo si lo entiendes a fondo, podrás saber lo que es un sabio, lo que es un santo, lo que es un hombre de conocimiento. Porque si tomas mal la medida, si la base misma de juicio es falsa, todo el resto será falso. La pureza verdadera es como un niño. Inocente. Inocente en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Inocente respecto de toda distinción. La pureza verdadera no conoce qué es Dios, y qué el diablo. Pero tu pureza es una elección de Dios a costa del diablo, de lo bueno a costa de lo malo. Ya has establecido una distinción, ya has dividido la existencia. Y una existencia dividida no puede llevar a la inocencia. La inocencia florece únicamente cuando la existencia es indivisa. La aceptas tal cual. No escoges, no divides, no estableces ninguna distinción. En realidad no sabes lo que es bueno, y lo que es malo. Si lo sabes, calcularás, y la pureza será entonces un artificio, no una floración. Voy a contarte una anécdota. Jalil Gibran escribió un cuento precioso. Un sacerdote se dirigía al templo. Justo al lado de la carretera vio a un hombre a punto de morir. Estaba sangrando, como si hubiera sido objeto de un grave ataque. Se encontraba lleno de heridas, y perdía mucha sangre. El sacerdote tenía prisa. Tenía que llegar al templo a la hora, la gente debía de estar allí esperando. Pero era un hombre de principios. No diré de pureza, era un hombre de principios. Reflexionó sobre lo que tenía que hacer. Calculó, y a continuación pensó, es mejor ayudar a este hombre que se está muriendo. Es lo que dijo Jesús. Es mejor olvidar el templo, los creyentes, ellos pueden esperar un poco. Pero a este hombre hay que ayudarlo enseguida, si no se morirá. De modo que se acercó al herido. Pero en cuanto le vio el rostro se asustó. Esa cara le parecía familiar, y muy malvada. Entonces de pronto recordó que en su templo había un cuadro del diablo, que no era otro que ese hombre. Era el diablo. Así que empezó a correr hacia el templo. El diablo le llamó. Sacerdote, escucha. Si muero te arrepentirás por siempre jamás. Porque si muero, si el mal muere, ¿dónde estará Dios? Si el mal muere, ¿cómo sabrás lo que es bueno? Existes gracias a mí, piénsalo. El sacerdote se detuvo. El diablo tenía razón. Si él moría, no habría infierno. Y si dejaba de existir el miedo, ¿quién adoraría a Dios? Todas las plegarias se basan en el miedo. ¿Estás asustado? Tu amor por Dios se basa en el miedo del diablo. El mal es la medida de tu bondad. Dios necesita al diablo. El diablo dijo, Dios me necesita. No puede existir sin mí. Todos los templos se derrumbarán y nadie acudirá a adorar. No encontrarás ni a un solo hombre religioso si yo no existo. Yo los tiento. Gracias a mi tentación se hacen santos. ¿Has oído hablar de un santo que no haya sido tentado por el diablo? Tu Jesús, tu Buda, todos ellos fueron tentados por mí. Yo fui quien los hizo santos. De modo que, vuelve. El sacerdote dudó un poco, pero el diablo era lógico, lo es siempre. Es la lógica encarnada. No puedes razonar con él, no puedes discutir. Si discutes, pierdes. No puedes ganar una discusión con el diablo. El sacerdote tuvo que darle la razón. Dijo, parece que tienes razón. ¿Dónde estaríamos sin ti? De modo que llevó a cuestas al diablo hasta el hospital. Esperó allí hasta tener la certeza de que ya no había peligro y que sobreviviría, y de esta manera también sobrevivirían todos los templos, todos los sacerdotes y todas las religiones. Este sacerdote es un hombre moral, pero no un hombre puro. Su vida es un cálculo matemático, y si calculas, ya has sido vencido por el diablo. No puedes calcular mejor que él. Si discutes, si divides la vida, si ésta se convierte en un problema lógico, ya no tienes posibilidad de vencerle nunca. El juego ya está perdido. Estás perdiendo la batalla. Un hombre de inocencia no sabe quién es Dios y quién es el diablo. Un hombre de inocencia vive con su inocencia, no con sus cálculos. No es astuto, es sencillo. Vive momento a momento, ni el pasado ni el futuro tienen para él sentido alguno. Le basta el momento presente. Pero tu moral ha sido creada por el sacerdote, que ayudó al diablo, porque discutió, y discutió bien. Tu moral no es pura. De modo que cuando hay alguien que puede comportarse como piensas que debe hacerlo un hombre puro, que puede controlarse a sí mismo, le honras, le respetas, le llamas santo.
Tus santos son tan de pacotilla como tú, porque tú decides y juzgas quién es santo. Tu moral no es más que miedo, un miedo oculto, y lo disimulas tan bien, que nunca lo descubres. ¿Cómo puede volverse inocente un cálculo? Y si no te vuelves inocente, inocente como los árboles, inocente como los animales, inocente como los recién nacidos, ¿cómo puede sucederte la pureza? No es algo que puedas controlar. Si controlas, es represión, y siempre está presente lo contrario. Si te vuelves casto, el sexo está ahí escondido, en el inconsciente, esperando el momento de revelarse. Si te vuelves no violento, la violencia está allí. El contrario no puede ser eliminado. Si escoges, el contrario queda siempre reprimido. Es lo único que puedes hacer. Solo en una mente inocente desaparece el contrario, porque nada se ha escogido. El contrario no puede existir sin elección. Por eso Krishnamurti recomienda continuamente no escoger, y vivir sin escoger. Es esta la base de la inocencia. Pero tú puedes engañarte a ti mismo escogiendo no escoger. Dices, como Krishnamurti dice no escojas, no escogeré. Si tú decides, ha entrado en escena la voluntad, y la voluntad es astuta. Si tú decides no escoger, tu abstención será parte de una moral, no de la pureza. Limítate a comprender, no escojas, ni siquiera escojas no escoger. Limítate a comprender el conjunto de la situación. Que todo cuanto escojas, todo cuanto hagas, nacerá de la mente calculadora. No puede ser lo auténtico. Tu mente solo puede producir sueños, no puede producir la verdad. Esta no puede ser producida, nadie puede producirla. Está ahí, hay que verla. No hay que hacer nada, basta con una mirada sin prejuicios, una mirada sin elección, una mirada sin distinciones. Un hombre de Dios, si ha negado al diablo, no es un hombre de Dios auténtico. El diablo estará a la vuelta de la esquina. Una vez que has dividido, estás atrapado en la batalla de los contrarios, y serás aplastado. Si no decides, no sabes lo que es bueno, lo que es malo, te limitas a aceptar cuanto sucede. ¿Sucede? ¿Qué puedes hacer? No se puede hacer nada. De modo que flotas como una nube blanca. No sabes a dónde vas, ni por qué vas. El viento sopla hacia el norte, vas hacia el norte. El viento dirá entonces hacia el sur, te deslizas hacia el sur. Flotas con el viento. No dices, voy hacia el sur, no puedo ir hacia el norte. No luchas. Claro está que la lucha es por dentro, no por fuera. Claro que la lucha no es con otro, sino consigo mismo. Pero hay lucha. No te hace falta ser un luchador. Y si luchas, perderás la batalla. ¿Cómo puedes luchar contra el todo? Solo eres una parte diminuta, una parte atómica. ¿Cómo puedes luchar contra el todo? Un hombre de pureza ni lucha ni se rinde, porque también la rendición pertenece al soldado. Primero lucha, luego encuentra imposible ganar, y entonces se entrega. Su entrega es también de segunda mano, llega gracias a la lucha. Un hombre de pureza sencillamente existe. No es un luchador, no tiene por qué rendirse. No hay nada que entregar, nadie a quien entregarlo. ¿Quién va a entregarse, y qué es lo que hay que entregar? Nunca ha luchado. La comprensión te lleva a la aceptación, y esta te da pureza. Pero esta pureza no puede ser honrada por la gente, por los vecinos. No la pueden entender. La moral pertenece a un país, la pureza no pertenece a ningún país. La moral pertenece a una época, la pureza es intemporal. La moral pertenece a esta sociedad, o a esta otra. Hay tantas morales como sociedades. La pureza es una, vayas a donde vayas es la misma, como el sabor del mar. Vayas a donde vayas es salado. Si saboreas un Buda, un Jesús, un Ramakrishna, todos ellos son como el mar. El mismo sabor. Pero un hombre de moral es diferente. Un hombre de moral, si es musulmán, será diferente. Si es hindú, no puede ser igual. Si es cristiano, también será diferente. Un hombre de moral tiene que seguir el código, la ley de la sociedad. Las sociedades son muchas, las morales son millones. Las sociedades cambian, las morales cambian. La pureza es eterna. Trasciende el tiempo y el espacio. Trasciende países. Trasciende tribus. Trasciende cuanto está hecho por el hombre. La pureza no está hecha por el hombre. Las morales sí lo están.